Los océanos. Esa vasta extensión que cubre más del 70% de nuestro planeta sigue siendo el mayor de los misterios. Un reino oculto donde la luz se desvanece y las profundidades esconden secretos que desafían la lógica y la cordura. Un mundo al que apenas hemos asomado la mirada, pues conocemos más de la superficie de la luna que del abismo que se extiende bajo las olas. Y sin embargo, en los últimos años, las aguas han comenzado a revelar enigmas que resultan perturbadores. Fenómenos que no deberían existir, sonidos imposibles, desapariciones inexplicables y criaturas que parecen provenir de una pesadilla. Cada hallazgo se convierte en un recordatorio de que el mar no es nuestro, de que bajo la aparente calma se esconde algo vivo, oscuro y mucho más antiguo de lo que nuestra mente puede concebir. En este viaje nos sumergiremos en los misterios más recientes del océano, aquellos que estremecieron a la ciencia, aterrorizaron a los marineros y dejaron a la humanidad con preguntas sin respuesta. Hablaremos de los sonidos abismales como el bloop, pero también de sus descendientes modernos, registros acústicos recientes que muestran señales aún más aterradoras. Estudiaremos los encuentros con colosales criaturas marinas que parecen escapar a la clasificación científica. Investigaremos fenómenos inexplicables como luces bajo el mar, estructuras imposibles y los recientes descubrimientos de abismos más profundos que cualquier pesadilla. Recorreremos los naufragios modernos que desaparecieron sin dejar rastro y que aún hoy atormentan a las familias y a los investigadores. Y exploraremos el inquietante misterio de las zonas prohibidas del mar, áreas donde ni los gobiernos ni la ciencia parecen querer mirar demasiado. El océano es un espejo de lo desconocido, y en sus profundidades se esconde un terror silencioso que parece observarnos, esperando el momento de salir a la superficie. Comencemos en el año 2020, cuando en medio de la pandemia, el mundo entero volteó la mirada al mar, porque la NOAA registró un nuevo sonido submarino desconocido en el Pacífico, un rugido de baja frecuencia tan potente que atravesó miles de kilómetros. Algunos lo llamaron el nuevo bloop, pero su duración y su patrón eran diferentes, mucho más orgánicos, como si algo gigantesco se hubiera movido bajo la superficie. Los científicos intentaron explicarlo como un terremoto submarino, pero las vibraciones no coincidían. Era como si un organismo vivo hubiera exhalado desde el fondo del océano. Ese mismo año, en la misma región, los satélites detectaron migraciones anómalas de ballenas que parecían huir de algo invisible, movimientos en masa que los expertos no pudieron explicar. ¿Qué podía ser tan aterrador en el océano profundo como para que estas criaturas milenarias decidieran escapar? Avanzando al 2021, nos encontramos con otro fenómeno estremecedor. El hallazgo de luces inexplicables bajo las aguas frente a Japón. Pescadores reportaron columnas de luminiscencia que ascendían desde las profundidades. No eran algas, no eran plancton. Las grabaciones muestran un resplandor semejante al de una ciudad sumergida que se elevaba lentamente y luego desaparecía. Algunos marinos aseguraron que lo que vieron era un movimiento organizado, como si fueran enormes estructuras bioluminiscentes moviéndose con inteligencia. La hipótesis científica habla de enjambres de calamares gigantes, pero el tamaño registrado superaba cualquier posibilidad natural. Era como si algo mucho más grande respirara y se iluminara en las tinieblas abisales. En 2022 surgió otro misterio inquietante. El caso del submarino argentino ARA San Juan aún resonaba en la memoria, pero ahora fue el turno del submarino indonesio KRI Nanggala, que desapareció durante un ejercicio en Bali. Aunque finalmente fue hallado partido en tres, lo perturbador no fue solo el accidente, sino las señales acústicas captadas antes de la implosión. Los registros mostraban un eco de baja frecuencia semejante al de un animal, como si algo hubiera acompañado al submarino en sus últimos minutos. Un sonido tan aterrador que la Marina lo clasificó y nunca lo liberó públicamente. Las familias recibieron solo el informe oficial, pero los marineros que escucharon la grabación
describieron un rugido profundo, como el de una criatura que emerge del abismo. El año 2023 trajo consigo una revelación escalofriante. Frente a las costas de Chile, un equipo de exploración registró la aparición de un agujero en el lecho marino, una grieta que parecía reciente. Lo impactante fue lo que salía de ahí: columnas de metano y calor acompañadas de sonidos rítmicos, como pulsaciones. Los investigadores afirmaron que el fondo del mar parecía estar respirando, como si el océano ocultara algo vivo y gigantesco debajo de su piel. Y lo más inquietante es que meses después, satélites registraron un aumento en la temperatura de esa región, como si algo se estuviera moviendo bajo la corteza. En 2024, un caso estremecedor sacudió al mundo entero: la desaparición del sumergible Titán, que descendía hacia los restos del Titanic. El mundo conoció la versión oficial, una implosión causada por fallos estructurales. Pero lo que pocos saben es que en los minutos previos a la pérdida de contacto, se registraron extrañas señales acústicas, golpes metálicos repetitivos que parecían venir desde afuera, como si algo hubiera tocado el casco del sumergible. Algunos sugieren que eran los tripulantes golpeando desesperados, pero expertos afirman que la frecuencia y el ritmo no correspondían a un humano, sino a algo más profundo, un patrón casi animal, casi inteligente, como si las profundidades hubieran reclamado lo que era suyo. Ese mismo año, pescadores en Noruega reportaron avistamientos de una criatura colosal, algo semejante a un calamar, pero de dimensiones imposibles, que emergía durante tormentas. Videos difusos muestran tentáculos que parecen extenderse más allá de lo imaginable, y aunque la ciencia desestimó estas imágenes como montajes, lo inquietante es que varias embarcaciones desaparecieron en esas aguas en cuestión de semanas. Las investigaciones nunca ofrecieron respuestas y las familias aún esperan desesperadas. Hoy, en 2025, los misterios no han cesado. Científicos chinos reportaron que en la fosa de las Marianas, el punto más profundo del planeta, se han registrado pulsos electromagnéticos inexplicables. Ondas que parecen provenir desde el manto terrestre, pero con un patrón rítmico que se repite, como si algo gigantesco estuviera enviando señales desde el fondo del mundo. La idea de que pueda tratarse de actividad tectónica fue descartada, porque el patrón se repite de manera idéntica cada cierto tiempo, como si fuera un mensaje o un latido. Y lo más perturbador es que cada vez que estas señales aparecen, las ballenas cambian de rumbo, los tiburones desaparecen de la zona y la vida marina se comporta de manera errática, como si todo el océano respondiera a un llamado oscuro que nosotros apenas comenzamos a escuchar. El mar no es un simple depósito de agua, es un abismo vivo, un reino insondable donde las leyes de la biología, la física y la lógica parecen romperse. Y lo que estamos descubriendo apenas es la superficie de un horror mucho más antiguo. Los océanos son el último refugio de lo desconocido, un velo azul que oculta secretos que podrían destruir la razón humana si fueran revelados. Y al final, después de todo este recorrido, surge la pregunta que hiela la sangre: ¿qué es lo que realmente habita ahí abajo? Son criaturas prehistóricas que sobrevivieron al paso del tiempo, inteligencia no humana que siempre han estado ahí, o algo aún más aterrador, entidades que escapan a cualquier clasificación y que simplemente usan el mar como su santuario. Cuando miramos al océano desde la orilla, vemos calma, belleza, inmensidad, pero debajo de esa superficie habita el caos, el terror y lo insondable. Y quizás lo más perturbador es que el mar siempre devuelve lo que quiere y se traga para siempre lo que le pertenece. Quizá, cuando llegue nuestro final, no miraremos al cielo buscando respuestas, sino hacia abajo, hacia ese abismo eterno que late bajo nuestros pies, porque el verdadero misterio, el más aterrador de todos, nunca estuvo en las estrellas, sino en las profundidades que nos rodean.
Yo soy José Carlos, y yo pienso que el mar es un recordatorio viviente de que no somos dueños de este mundo, que somos simples pasajeros en un planeta que respira, se mueve y oculta secretos mucho más grandes que nosotros. Y tal vez, solo tal vez, los océanos son la tumba de toda la humanidad, un espejo líquido donde tarde o temprano veremos reflejado nuestro destino.